El acebo es una especie original del oeste asiático y extendida ahora por casi toda Europa hasta el este de Asia. En la península ibérica es relativamente común en la mitad norte y en el resto ocupa rodales aislados. En la serranía de Cuenca es posible encontrarlo en laderas y barrancos umbríos, donde tiene suaves temperaturas y suficiente humedad. Los botánicos creen que el origen de esta especie se sitúa en algún lugar de clima subtropical debido a la forma de sus hojas, pero poco a poco fue adaptándose a las condiciones del clima templado atlántico y mediterráneo. En España, según las regiones, el acebo es conocido también con los nombres de agrifolio, aquifolio, cardón, cardonera, cebro, chardón o grébol. Actualmente habita de forma natural constituyendo bosquetes llamados acevedas, acebales o chardonales, en los enclaves menos explotados por el hombre, donde está a salvo de talas y recolecciones indiscriminadas. En algunos casos, cuando el clima es apropiado, estas acevedas pueden tener un origen antrópico, esto es, debido a la actividad humana, puesto que los acebos rebrotan con fuerza tras una tala o un incendio. De cualquier manera, tienen un enorme valor como refugio y alimento para la fauna silvestre, especialmente en invierno. También en verano pueden ser frecuentados por el ganado para protegerse del calor, por la intensa sombra que producen. Prestemos atención a su nombre científico, Ilex aquifolium, que siempre nos aporta información interesante. El genérico Ilex era el que los latinos daban a la encina, de nombre científico Quercus ilex. El específico procede tal vez de acus, aguja, y folius, hoja, aludiendo a sus bordes espinosos que las protegen de los herbívoros, aunque en los árboles viejos las hojas más altas se vuelven planas y pierden las espinas. Las hojas son simples, coriáceas, lustrosas, siempre verdes. Su brillo llama poderosamente la atención cuando crece entre árboles de hoja caduca o entre pinos. El tronco suele ser recto, de corteza grisácea, y la copa muy ramosa y espesa. Pero a veces encontramos ejemplares con varios troncos y numerosos renuevos en la base, y otros de porte muy achaparrado. Las hojas de estos son muy espinosas, una estrategia para evitar el ramoneo de los herbívoros. Las flores son blancas, ocasionalmente manchadas de púrpura, con 4 pétalos dispuestos en cruz. El acebo florece entre abril y junio. Normalmente es un árbol dioico. Esto quiere decir que hay pies hembras y pies machos. Ambos tienen flores unisexuales, aunque tanto la flor masculina como la femenina conservan vestigios del otro sexo en forma de un ovario rudimentario o de filamentos con anteras estériles. Si miramos con atención podremos ver el abultado ovario en la femenina y los estambres en la masculina. Sus bayas rojas, que maduran en octubre y persisten durante meses en el árbol, son muy tóxicas para nosotros, pudiendo causar malestar general y gravísimos trastornos gástricos y cardíacos si se ingieren. Pero de ellas se alimentan multitud de roedores, herbívoros y aves en el invierno, ayudando de esta manera a la dispersión de la especie por medio de sus excrementos, y para ellos se mantienen durante todo el invierno en el árbol. En ambiente propicio, el acebo se reproduce bastante bien por semilla.
Para ello, una vez extraída, se debe guardar en la nevera, en un frasco o bolsita con arena, durante 2 o 3 meses. Esto se llama estratificado y su función es simular el invierno. Al final de este proceso se plantará en un semillero que puede ser un alveolo forestal, una maceta o un envase doméstico. La regeneración vegetativa, es decir, a partir de estaquillas, se realiza con porciones de acebo recogidas al final del verano y tratadas con una hormona enraizante. Esta reproducción también resulta bastante eficaz. El acebo es un árbol que puede llegar a los 20 metros de altura, aunque lo más frecuente es que no sobrepase los 5 o 8 metros. En condiciones óptimas no crece más de 3 milímetros de radio al año. Es muy resistente al frío y a los climas más secos, y es poco exigente con el suelo. El acebo puede llegar a vivir más de 100 años. Su madera es muy apreciada en tornería, ebanistería y marquetería, y teñida de negro se puede usar como sustituto del ébano. Es muy dura y compacta y tan pesada que no flota en el agua. La corteza y las hojas se han utilizado para combatir el resfriado, la fiebre y la gripe. Antiguamente, la corteza cocida se utilizaba también para confeccionar liga para cazar pájaros. El contraste entre el rojo de los frutos y el verde de las hojas proporciona una belleza que convierte al acebo en una especie muy cultivada. Además, soporta muy bien la poda y la polución. De hecho, se suele utilizar para formar densos setos en jardinería. De tal belleza procede quizá su uso como planta ornamental en las fiestas de Navidad, por lo que ha sufrido una gran regresión en muchos lugares de Europa. Esto, unido a su escasez y lento crecimiento, ha convertido al acebo en una especie protegida en amplias áreas, entre ellas la Comunidad de Castilla-La Mancha. Por tanto, está prohibido cortar ramas o arrancar las plantas que crecen espontáneamente en nuestros bosques. Si quieres tenerla en tu jardín, en los viveros es fácil encontrarla y mucho menos trabajoso que irla a buscar al monte. Para los antiguos celtas y más tarde para los griegos, se trataba de un árbol protector. Se utilizaba en los rituales del solsticio de invierno para atraer suerte y prosperidad e incluso para aumentar la capacidad de atracción de un hombre sobre las mujeres, si se llevaba encima una bolsa con hojas y bayas. Plantado cerca de la casa, se decía que protegía a ésta de la mala suerte. Pongamos para terminar un toque literario a estas imágenes. El texto pertenece a la narración de la pastora Marcela, que aparece en la primera parte del Quijote. Mas apenas comenzó a descubrirse el día por los balcones de Oriente, cuando los 5 de los 6 cabreros se levantaron y fueron a despertar a Don Quijote, y a decille si estaba todavía con propósito de ir a ver el famoso entierro de Grisóstomo, y que ellos le harían compañía. Don Quijote, que otra cosa no deseaba, se levantó y mandó a Sancho que ensillase y enalbardase al momento, lo cual él hizo con mucha diligencia, y con la misma se pusieron luego todos en camino. Y no hubieron andado un cuarto de legua, cuando al cruzar de una senda vieron venir hacia ellos hasta 6 pastores vestidos con pellicos negros, y coronadas las cabezas con guirnaldas de ciprés y de amarga adelfa. Traía cada uno un grueso bastón de acebo en la mano. Venían con ellos asimismo 2 gentiles hombres de a caballo también aderezados de camino, con otros 3 mozos de a pie que los acompañaban.